¿Qué pasaría si todo lo que le han contado sobre María Magdalena fuera una ilusión cuidadosamente construida? Una historia tan poderosa que fue silenciada no por accidente, sino por diseño. ¿Qué pasaría si esas estatuas que nos hicieron creer que eran la Madre María guardaran pistas de una narrativa oculta, una mucho más misteriosa, quizás incluso conectada a María Magdalena y a un linaje sagrado? Para la mayoría, esto sería impensable, incluso herético, pero en un mundo envuelto en engaños, la verdad tiene una forma de sobrevivir, no solo en las sombras, sino a plena vista. Durante casi 2000 años, María Magdalena ha sido pintada como un personaje secundario, una pecadora arrepentida, una mujer compadecida y difamada. Su legado fue arrojado a la sombra por la misma institución que decía proteger la luz. Pero los evangelios perdidos, aquellos que la Iglesia romana quemó o prohibió, cuentan otra historia. Revelan a María Magdalena no como una marginada, sino como la compañera más cercana de Cristo, en quien más confiaba sus enseñanzas más profundas, la que Pedro envidiaba. María no era solo una discípula, sino un espejo de lo femenino divino y, quizás, una de las partes más importantes de esta historia sagrada, una historia que le han ocultado silenciosamente. Entonces, ¿por qué fue silenciada? ¿Por qué durante generaciones fuerzas poderosas trabajaron tanto para borrar su legado, tergiversar su imagen y enterrar su sabiduría? En lo profundo de capas de dogma y negación, prepárese, mientras vamos más allá de la narrativa familiar. Nos adentraremos en textos prohibidos y enseñanzas esotéricas, historias que replantean todo lo que usted creía saber sobre María Magdalena, Cristo, la iglesia primitiva e incluso la espiritualidad misma. Para entender realmente a María Magdalena, hay que viajar 2 milenios atrás, a una tierra bajo ocupación romana, a un mundo al borde de la revolución espiritual. En aquel entonces, Jerusalén estaba inquieta. El aire estaba espeso con rumores de Mesías, milagros y una era de luz venidera. En este mundo se suponía que las mujeres debían permanecer en silencio, sin ser vistas ni oídas, con su sabiduría suprimida bajo capas de ley y tradición. El nombre de María Magdalena aparece casi siempre primero entre las mujeres en los evangelios, una señal sutil y poderosa de su liderazgo. Así como Pedro está a la cabeza de los discípulos varones, María es quien lidera entre las mujeres. Esto no es un accidente, es un código oculto a plena vista. Y luego está la historia, casi mítica, de los 7 demonios expulsados por Jesús. Algunos tomaron esto literalmente, otros lo vieron como una transformación simbólica. ¿Y si estos 7 demonios no fueran marcas de pecado, sino 7 sombras que toda alma debe enfrentar? Y María fue la primera en superarlas. A través de esta purificación profunda, se convirtió en el recipiente listo para recibir las enseñanzas más profundas de Cristo. En las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, la transformación a menudo se simbolizaba con la serpiente o el dragón, una fuerza de sabiduría, sanación y poder espiritual. La serpiente no siempre fue un signo de maldad, sino un guardián de lo sagrado, la chispa del despertar que surge desde adentro. Algunos dicen que los 7 demonios de María representan no un castigo, sino el paso a través de 7 velos, 7 capas de sombra como la serpiente enroscada que se desenrolla y asciende. Al observar más de cerca, encontramos que la historia de María Magdalena repite el mismo patrón mítico: purificación, despertar y la restauración de un poder olvidado, un poder que, en muchas culturas, estaba vinculado a lo femenino divino mismo. En cada evangelio canónico, María Magdalena está presente en los momentos más importantes. Ella está al pie de la cruz cuando los demás huyen. Ella se sienta ante la tumba de luto, negándose a abandonar la esperanza. Ella es la primera en ver al Cristo resucitado, un honor no otorgado a Pedro, Juan o cualquier otro discípulo. ¿Por qué las primeras comunidades cristianas la recordaban? ¿Por qué las autoridades posteriores trabajaron tanto para disminuirla? Las respuestas están enterradas en textos que apenas sobrevivieron. Jirones de papiro rescatados de las arenas del desierto, líneas de escritura copta escondidas en frascos, historias susurradas entre los místicos y gnósticos. En el Evangelio de María,
Encontramos a una Magdalena que no es una mujer caída, sino una maestra, una líder. Cuando los discípulos están perdidos, es María quien los consuela, quien dirige sus corazones hacia el bien. Cuando dudan, es María quien revela los misterios más profundos. María incluso ungió a Jesús antes de su muerte, un acto ritual tan poderoso que Jesús mismo declaró: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que ella ha hecho será contado en memoria de ella. Sin embargo, de alguna manera, su sabiduría y su historia casi se pierden. Bajo estos textos antiguos, corre una corriente de algo más profundo, algo que los primeros padres de la Iglesia, amenazados por su influencia, no podían tolerar. María es representada no solo como discípula, sino como la contraparte espiritual de Cristo mismo, un espejo de lo masculino divino, una guardiana de enseñanzas demasiado radicales para la ortodoxia emergente. Enseñanzas sobre la comunión directa con lo divino, sobre lo sagrado femenino, sobre una espiritualidad que no requiere sacerdotes, templos ni jerarquías. Entonces, ¿qué pasó? A medida que el cristianismo se extendía consolidando su poder, se estaba escribiendo una nueva narrativa. En el año 599, el Papa Gregorio Magno pronunció una homilía que fusionó a María Magdalena con la mujer pecadora anónima y María de Betania, consolidando su imagen como una prostituta arrepentida. Décadas más tarde, en el Concilio de Nicea, en 325 el emperador Constantino y los obispos eligieron qué evangelios serían canonizados y cuáles serían ocultados o destruidos. Los evangelios alternativos, aquellos que le daban a María Magdalena su verdadero poder, fueron rechazados, sus enseñanzas suprimidas durante siglos. Su evangelio fue tildado de herejía, su sabiduría prohibida y su memoria borrada hasta que solo quedaron fragmentos. Pero esos fragmentos, esas líneas prohibidas e historias medio enterradas, se niegan a morir. Y si realmente tiene oídos para oír y ojos para ver, como dijo Jesús, la verdad real está ahí para que la conozca. Estamos en el umbral de una nueva era, una donde la verdadera historia de María Magdalena sea finalmente restaurada. ¿Una era donde el poder de lo femenino divino cobre vida de nuevo? La respuesta reside en la razón por la que sus enseñanzas estuvieron ocultas durante casi 2000 años. Y una vez que entienda por qué, es posible que nunca vuelva a verla a ella o a la historia de Cristo de la misma manera. Entonces, ¿qué tenía María Magdalena? Que la hacía tan peligrosa, tan indispensable, pero a la vez tan amenazante, que su memoria tuvo que ser reescrita por las manos de la historia. Para responder a eso, necesita mirar más allá de lo que le han dicho, de lo que ha sido condicionado a creer. No a la María Magdalena del arte renacentista o de los sermones medievales, sino a la Magdalena que caminó con Yeshua, que aprendió a su lado, quien, según los textos ocultos, entendía su mensaje de una manera que pocos podrían. Para los gnósticos, la salvación nunca vino de obedecer reglas o creer dogmas, vino del conocimiento interior, del despertar, de ver la verdad por uno mismo. Y María Magdalena era, en muchos de estos textos, la encarnación de ese conocimiento divino directo y sin intermediarios. En el Evangelio de María, ella comparte visiones con los discípulos que ellos no pueden comprender. Cuando Pedro y los demás discuten, atrapados en celos y miedo, es María quien se alza como un puente, una voz de sabiduría, su mensaje de que lo divino está dentro, de que cada alma es capaz de comunión directa con Dios, sin necesidad de sacerdotes ni templos. ¿Le suena familiar? Este mensaje aterrorizó a la iglesia y a quienes estaban en el poder. Un mensaje de que cualquiera, especialmente una mujer, podría acceder a lo sagrado directamente. Tal mensaje derrumbaría instituciones, amenazaría a la autoridad y encendería un despertar masivo. Pero va más allá. Algunos de los primeros cristianos, especialmente aquellos influenciados por la tradición gnóstica, veían a María Magdalena como el espejo de Cristo, la mitad perdida, lo femenino sagrado, el equilibrio de lo masculino. No una pareja romántica en el sentido de un tabloide moderno, sino algo mucho más profundo, la consorte divina, la que completa el circuito espiritual y lleva su mensaje. Bajo esta visión, la novia y el novio son símbolos cósmicos, la unión de opuestos, el regreso a la totalidad.
Es por eso que en la cosmología gnóstica, la historia de la creación no es solo sobre una caída en desgracia, sino sobre una división, una partición de la unidad en dualidad. Y el camino de retorno, el camino de regreso a lo divino, es a través de la unión sagrada de los opuestos, masculino y femenino, conocimiento y fe, materia y espíritu, algo que María y Jesús encarnaron. María Magdalena, entonces, es la encarnación viva de esa restauración. Ella es Sofía, la sabiduría perdida hecha carne, la novia oculta, cuyo reconocimiento es la clave de la redención, no solo para ella, sino para el mundo entero. ¿Por qué esta historia era tan peligrosa? Porque si María representa la mitad perdida de lo divino, entonces todo el sistema construido sobre la exclusión, la jerarquía y el control comienza a colapsar. Si ella es igual a Cristo, entonces la autoridad espiritual no pertenece a unos pocos, sino a todos. A pesar de lo que muchos han aprendido, lo femenino divino no es una amenaza para la fe. Es la pieza que falta. Restaurarla es restaurarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, durante siglos esta idea radical fue invertida. El nombre de María fue vinculado a toda mujer perdida, a toda marginada, a toda historia de advertencia. Su evangelio fue llamado blasfemia, su sabiduría, su presencia, su misma existencia, declarada demasiado peligrosa para ser recordada. Pero la memoria nunca murió del todo. Está ahí, oculta en el arte que ve en las viejas catedrales, estatuas de una mujer y un niño, que pueden no ser quienes usted cree. Se susurra en leyendas sobre un linaje sagrado preservado en secreto a través de los siglos. Está viva en la forma en que buscadores y místicos siempre se han sentido atraídos por ella, incluso cuando el mundo intentó borrar su nombre. Y luego está el momento tan a menudo incomprendido, parada frente a la tumba vacía, superada por el dolor y el reconocimiento. María intenta aferrarse a Jesús resucitado. Él le dice: «No me retengas, pues aún no he ascendido al Padre». Esto no es un rechazo, sino un punto de inflexión místico, un llamado a elevarse por encima de los lazos terrenales y ver con una nueva visión trascendente. En este momento, María se convierte no solo en testigo, sino en la primera en conocer el evento que cambiaría el curso de la historia para siempre, una revelación que los demás solo llegarían a comprender a través de ella. Entonces, ¿qué enseñanza llevó consigo María Magdalena? La respuesta está enterrada en la paradoja, el misterio y el eco de una verdad demasiado poderosa para morir. Si la historia hasta ahora se siente como un rompecabezas místico, pistas medio enterradas, verdades veladas e identidades cambiantes, es porque lo es. No es casualidad que el legado de María Magdalena esté plagado de siglos de distorsión, pero dentro de esas capas, si está dispuesto a mirar, encontrará un patrón sagrado que se niega a desvanecerse. Primero, las ideas erróneas. Durante siglos, María Magdalena fue etiquetada como una mujer caída, pero en ninguna parte de los evangelios canónicos dice que lo fuera. En los evangelios, el nombre de María casi siempre aparece primero entre las mujeres, su liderazgo, imposible de borrar. Entonces, ¿por qué ella? Los evangelios gnósticos van más allá, revelan un camino secreto, un viaje del alma a través de poderes y obstáculos, ignorancia, deseo, ira y más. María es la guía, la iniciada que asciende a través de estas fuerzas, desprendiéndose de todo lo que ata el alma a la tierra. En su visión, ella describe la mente que está entre el alma y el espíritu, el lugar donde surge el verdadero ver, la verdadera noesis. Esta no es una filosofía de fe ciega, sino de despertar, de verdadera conexión con la fuente. Las enseñanzas de María no tratan sobre la obediencia, sino sobre la transformación. Donde está la mente, ahí está el tesoro. Y va más allá en cada acto. Su unción a Jesús, su valentía en la tumba, sus visiones y guía, María encarna el camino de la liberación interior y la alquimia espiritual. Ella lo prepara para el entierro, ungiendo al ungido. Jesús mismo dice: «Lo que ella ha hecho será contado en memoria de ella». Sin embargo, ¿con qué frecuencia se honra esa memoria en las historias que nos cuentan? El liderazgo de María Magdalena enfrentó resistencia desde el principio.
Los textos gnósticos revelan una tensión abierta entre María y Pedro. Pedro, celoso y dudoso, cuestiona por qué Jesús daría sus enseñanzas más profundas a una mujer. Pero es Leví quien la defiende, pronunciando palabras que deberían ser grabadas en la historia misma. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Esto no es solo un conflicto personal, es el choque entre dos visiones de la espiritualidad. Una arraigada en la jerarquía y la autoridad externa, la otra en la experiencia directa, el conocimiento interior y la conexión directa con la fuente. El camino de Pedro se convertiría en la base de la religión institucional, mientras que el de María permaneció como un hilo oculto, uno que persistió en círculos místicos hasta que el mundo estuvo verdaderamente listo para su mensaje. Y así, las leyendas de María Magdalena sobrevivieron en los márgenes. Su viaje a Francia, cuentos de un linaje sagrado, y lo que algunos dicen que fue el verdadero Santo Grial. Ella es un recordatorio de que la verdadera sabiduría y la verdad no siempre son celebradas o puestas en un pedestal. En cambio, a menudo son silenciadas, invertidas y difamadas. ¿Qué sabía realmente María Magdalena? Sabía que lo divino está más cerca de lo que le han dicho, que la liberación espiritual y el despertar son posibles para cualquiera, y que recordar lo sagrado femenino es la clave para sanar no solo viejas heridas, sino la historia misma de quienes somos. La verdadera historia de María Magdalena no terminó en la tumba, comenzó allí. Su legado es la historia de lo que el poder más teme. Una voz divina que no será silenciada, una verdad que perdura más allá de cada intento de borrarla. A medida que los primeros seguidores de Cristo se dispersaron, la Iglesia comenzó a formarse, no solo en la fe, sino en la política y el poder. Aquellos a cargo decidieron qué historias sobrevivirían y cuáles no. El Concilio de Nicea, en 325, liderado por el emperador Constantino, eligió los evangelios que encajaban en su visión, descartando, suprimiendo y quemando el resto. Evangelios alternativos como el de María fueron ocultados, tildados de herejía y sus seguidores expulsados al exilio. Cuando el Papa Gregorio Magno disminuyó la historia de María Magdalena, el mundo occidental hizo lo mismo. A medida que el dogma religioso se afianzaba, los evangelios alternativos fueron forzados a la clandestinidad. Sin embargo, continuaron honrándola como la mujer que estuvo al pie de la cruz. Y como la elegida para proclamar la resurrección, la apóstol de los apóstoles. Artistas y místicos la pintaron de maneras ocultas, ungiendo a Cristo, sosteniendo un vaso misterioso, mirando con conocimiento desde vitrales, imágenes que aún se encuentran en antiguas catedrales de Francia. Luego, en 1945, las arenas de Nag Hammadi produjeron un milagro. Antiguos textos gnósticos que se creían perdidos, incluido el Evangelio de María. Por primera vez en siglos, su voz regresó hablando no de vergüenza, sino de revelación directa del viaje del alma a través de la oscuridad de regreso a la luz. Los buscadores y místicos modernos ahora honran a María Magdalena como mucho más que una pecadora arrepentida. Se le recuerda como una líder espiritual, una consoladora, una portadora de lo femenino divino, la portadora del mensaje de Cristo. Ella es el espejo de Cristo, la mitad que faltaba, el reemergimiento del equilibrio, la sabiduría y la totalidad que nuestro mundo aún anhela, la restauración de María Magdalena. Es mucho más que una simple corrección histórica, es el regreso de la verdad, el fin de la oscuridad y el amanecer de una nueva era de conocimiento. La historia de María Magdalena nunca fue simple, nunca fue pequeña, es una historia de sabiduría oculta, poder invertido y una verdad que sobrevive sin importar cuántos siglos pasen o cuántas manos trabajen para borrarla. Magdalena fue más que una nota al pie de página. Fue una sanadora, una visionaria, una guía y un espejo de lo divino mismo. Su silenciamiento nunca fue solo sobre una mujer. Se trataba de controlar la narrativa, decidir quién puede tener las llaves de lo sagrado y quién debe permanecer espiritualmente ciego. Pero a medida que los evangelios perdidos resurgen y las viejas heridas piden ser sanadas, lo femenino divino surge de nuevo, ofreciéndonos una oportunidad de restaurar la totalidad tanto tiempo negada. La historia de María Magdalena es un llamado,
no solo a recordarla a ella, sino a recordar la mitad perdida dentro de usted mismo, a buscar las páginas perdidas, las voces silenciadas, los misterios que viven entre líneas, a cuestionar quién se beneficia de las historias que le entregan y a imaginar cómo podría cambiar todo si se atreviera a mirar más profundamente. La verdad es que su historia nunca fue realmente borrada. Vive en el arte, en la leyenda, en cada alma que sabe que hay algo más en la realidad. Si lo que ha descubierto esta noche removió algo dentro de usted, comparta sus reflexiones en los comentarios a continuación. ¿Qué cree usted? ¿Qué fue el mayor secreto de María Magdalena? ¿Cómo cambia su legado la forma en que ve su propio camino o el mundo mismo? Si esto resonó con usted, por favor, no olvide darle me gusta, suscribirse y unirse a esta comunidad de buscadores de verdades ocultas. Juntos, mantenemos viva la memoria. Y al recordar, nos convertimos en parte de una historia que nunca podrá ser realmente silenciada. El resto depende de usted descubrirlo.